Universidad del Valle Televisión presenta Rostros y Rastros, el programa documental más premiado de la televisión colombiana. En el lugar donde se unen las dos Américas está situado Colombia, un país caracterizado por la diversidad en sus tipos biológicos, su geografía y su composición étnica. En cada una de sus regiones se manifiesta toda la diversidad característica del país. Hoy, el suroccidente colombiano se presenta como la región más rica y con mejor proyección hacia el futuro. Pero para llegar hasta ese nivel de desarrollo económico y cultural, tuvieron que pasar muchos siglos, muchas guerras, muchas mezclas y cambios que poco a poco han ido plasmando y consolidando este presente de diversidad cultural y unidad regional. Para conocer mejor nuestro presente, vale la pena remontarnos al pasado. Nos encontramos en la hacienda Malagana, en el corregimiento del Bolo, municipio de Palmira, donde en el año de 1992, a finales, se descubrió accidentalmente un cementerio indígena, el cual generó toda una romería en torno a la devastación de este sitio. Cerca de unas 10.000 personas durante más de 2 meses vinieron a excavar en este lugar. Esto se por un problema incluso de orden público, reviviendo un poco lo que en el pasado siempre habíamos considerado como la fiebre del oro o la leyenda del dorado. Evidentemente en Malagana se perdió una gran parte de la historia prehispánica del suroccidente de nuestro país. Aún están frescas en nuestra memoria las huellas de la destrucción del patrimonio arqueológico ocurrido en ese lugar. Nos preguntamos cuántos malaganas tendrán que suceder para comenzar a comprender que lo que somos se lo debemos en gran parte a los hombres y sus logros en el pasado. Nos encontramos en el hermoso Valle del Dorado, uno de los valles interandinos de la Cordillera Occidental, donde existió una de las secuencias socioculturales prehispánicas más importantes del suroccidente de nuestro país. Aquí la investigación arqueológica ha logrado detectar 4 periodos culturales durante 10.000 años antes de que llegaran los conquistadores españoles a nuestro territorio. Recientemente los arqueólogos han logrado detectar estos mismos periodos culturales en regiones como el Viejo Caldas, la Costa Pacífica, el Alto Cauca, el Alto Magdalena y la región de Nariño en el sur de nuestro país. Y han estado estos periodos culturales asociados con sociedades de cazadores-recolectores de principios del Holoceno, así como también con sociedades agroalfareras de tipo cacical. La primera etapa está relacionada con sociedades cazadoras-recolectoras. De estas sociedades hemos logrado detectar fundamentalmente 3 sitios arqueológicos, que son los sitios arqueológicos de El Pital en el curso medio del río Calima y Sausalito y El Recreo en el curso alto del río Calima. Sabemos, por lo tanto, que eran pequeños grupos humanos con un patrón de asentamiento más o menos disperso sobre las lomas y terrazas cercanas a los ríos y quebradas de este sector. La principal actividad económica era la recolección de plantas y frutos silvestres,
pero se evidencia los primeros inicios de lo que podríamos considerar como una horticultura incipiente del maíz. Otra de las actividades fundamentales fueron básicamente la caza y la pesca de pequeños y medianos mamíferos. Los Ilama vivieron en un espacio geográfico que incluía la llanura aluvial del Pacífico, los dos valles interandinos del Dorado y del Calima en la cordillera occidental, y posteriormente también fueron los primeros colonizadores del valle geográfico del río Cauca. El paisaje de la región Calima está lleno de aterrazamientos artificiales, gran parte de los cuales fueron hechos precisamente por los representantes de esta cultura. Podemos notar una distribución espacial muy jerarquizada. Por ejemplo, la casa más grande, que es la casa del cacique, está en la parte alta, más alta. Alrededor de ella, sobre la pendiente, están otra serie de casas más pequeñas, y estas casas están unidas entre sí por pequeños caminos que a su vez unen las casas con el bosque. La base del desarrollo social, o más concretamente económico, es una agricultura que pensamos que ha podido ser una agricultura migratoria. Los cultivos se realizaban en pequeños claros entre la espesa vegetación del bosque natural. Los Ilama fueron unos grandes alfareros, unos grandes ceramistas. Tenemos una gran variedad de formas, entre las cuales las más comunes son las conocidas alcarrazas, pero lo interesante de la cerámica Ilama, en el caso de las alcarrazas y otro tipo de vasijas, es que están profusamente decoradas. Muy bien el oro de muy buena ley, por las técnicas del buen martillado, la fundición, hacían máscaras suntuosas funerarias, y la mayor parte de los objetos de metal que se conocen están relacionados con objetos de uso personal o de adorno, como por ejemplo collares. Lo común era que a la gente la enterraran en cementerios comunales, que no son muy grandes. Hemos encontrado cementerios de 10 o 8 tumbas. Al individuo que normalmente lo enterraban en posición extendida, se le colocaban como ajuar funerario 2 o 3 o 4 vasijas, suntuosas o no, de acuerdo a su posición social. Suponemos que aproximadamente hacia principios del primer milenio de nuestra era, esa sociedad agroalfarera conocida con el nombre de Ilama evoluciona hacia una sociedad un poco más organizada, más estratificada en términos sociales, conocida con el nombre de sociedad Yotoco. Los Yotoco vivieron básicamente durante los primeros 500 años de nuestra era y se caracterizaron en términos generales por continuar los desarrollos culturales de Ilama, pero desarrollar al máximo una de las principales actividades económicas, que fue la metalurgia. Con los representantes de la sociedad Yotoco están relacionada una presión mayor sobre el medio ambiente, y se comenzó a cultivar en algunos de los sistemas de canales en pendiente que hay sobre las lomas y colinas. Las obras de ingeniería agrícola más sobresalientes se llevaron a cabo en valles anegadizos, en los valles del Dorado y el Calima. Estos fueron adecuados con anchas zanjas de drenaje que delimitaban espacios rectangulares al estilo de tableros de ajedrez. Los Yotoco fueron maestros de la combinación de varios colores en una misma vasija. Se han encontrado colores que eran de origen vegetal y mineral, tales como el rojo, blanco, naranja y crema,
básicamente en tipo de vasijas denominados cuencos. Durante la sociedad Yotoco se desarrolló una de las más majestuosas metalurgias de América prehispánica, elaborada con fines ritual y fundamentalmente de prestigio. Sobre las actividades comerciales de los Yotoco, que indudablemente fueron mayores que los de la Ilama, no solamente están hablando vasijas, cerámicas y elementos de metal encontrados en diferentes partes del país, sino una extensa y amplia red de caminos y senderos que indudablemente facilitó el intercambio con zonas muy alejadas de la región Calima. Aquí me encuentro observando la tierra de una tumba que fue saqueada hace mucho tiempo en uno de los aterrazamientos bastante grandes de ese sector que perteneció a la cultura Sonso. Los Sonso fueron los que reemplazaron más o menos hacia el siglo V, VI después de Cristo a los representantes de la sociedad Yotoco, y a diferencia de Yotoco y Lama, que desarrollaron la cerámica y la metalurgia, a los Sonsos se les avala el gran conocimiento de las obras de ingeniería. Ellos fueron los grandes ingenieros de la época prehispánica en el sector. Fueron los constructores de grandes emplazamientos para habitación, plataformas habitacionales hasta de 5.000 metros cuadrados que han sido descubiertas por los arqueólogos aquí, por ejemplo, en el Valle del Dorado, y que indudablemente han debido ser usadas con fines rituales o fines para reuniones de la comunidad. La alfarería difiere tanto cualitativa como cuantitativamente en relación con las dos culturas anteriores. Y aparecen nuevas formas caracterizadas por su asimetría, sobre todo muchas vasijas de uso doméstico, como cántaros, por ejemplo, de 3 asas, que son característicos de Sonso, platos, cuencos, copas, pintaderas, volantes de uso asociadas con actividades textiles. La metalurgia Sonso brilla por la ausencia de suntuosidad. Los creadores de la cultura Sonso fueron un pueblo totalmente diferente a los Ilama y a los Yotoco, es decir, fueron comunidades indígenas nuevas que llegaron al lugar y implantaron un patrón cultural totalmente diferente. Diversificaron la economía y aumentaron el intercambio de productos agrícolas como algodón, mantas, sal, pescado, también conchas, caracoles y maderas, por ejemplo, como la chonta. La sociedad Tumaco-Tolita existió en las tierras bajas del litoral pacífico colombo-ecuatoriano, más o menos desde el río Santiago, en la provincia de Esmeraldas, en el Ecuador, hasta el río San Juan, en límites entre el departamento del Valle del Cauca y el Chocó. El tipo de asentamiento característico de los Tumaco-Tolita era en ambientes lacustres, pantanosos y ribereños cerca al mar, en playas protegidas o en terrenos firmes al borde o dentro del manglar. Eran agricultores sedentarios y con el fin de aumentar la producción tuvieron que ir presionando sobre el manglar, transformar el paisaje del manglar, donde cultivaron maíz, yuca, calabaza y principalmente semillas de una gran diversidad de palmas características de la zona. Una de las cerámicas más preciosas y más realista que existió fue la Tumaco-Tolita.
La fuerza expresiva de la fisonomía humana es el rasgo más sobresaliente de la artesanía, que se caracteriza por la exactitud de los rasgos y expresiones. En los Andes del actual departamento vivieron varias comunidades indígenas, entre ellas los pastos, los quillacingas y los abades. Sobre la cronología de estos grupos, la información que se tiene es todavía precaria. No obstante, se ha establecido una antigüedad que va de los 2500 años, 2800. De sur a norte estaban ubicados los pastos. Los pastos fue uno de los pueblos más desarrollados en la época prehispánica y ellos tenían su hábitat desde San Gabriel en el Ecuador hasta el pueblo de Ancuya, sobre la margen izquierda del río Guaitara. Un poco más al norte están los quillacingas. Los quillacingas tienen como epicentro de asentamiento el Valle de Atriz, donde hoy se levanta la ciudad de Pasto. Y esta etnia de los quillacingas hacia el norte llegó prácticamente a la frontera actual de Nariño y Cauca. Por el oriente llegaron sin duda hasta el Valle de Sibundoy. Un poco más al norte está el grupo Abad, en un área geográfica relativamente reducida y con una presencia desde el punto de vista cultural menos desarrollada que los dos grupos anteriores. Fueron unos agricultores excelentes, sembraron el maíz, del cual obtuvieron múltiples variedades, papa, ají, arracacha, y un elemento vegetal muy importante fue la coca. Fueron tan desarrollados desde el punto de vista agrícola que esto les permitió especializarse. Este desarrollo económico derivó en algo muy importante, en una sociedad compleja en la cual había diferenciación social. Esto se puede ver, por ejemplo, en las tumbas. En lo que toca a lo que es el actual departamento del Cauca, pues obviamente habría mucho de qué hablar, pero vamos a mencionar principalmente una ocupación temprana que más o menos se remonta hacia 5000 años antes del presente, perfectamente identificada en el sitio denominado La Elvira, a no más de 5 kilómetros hacia el norte de Popayán. La importancia de este complejo, o de este sitio, radica en que más o menos hallamos alrededor de 5000 piezas líticas. Alrededor del 90% de estas piezas fueron elaboradas en obsidiana, un vidrio volcánico de ocurrencia local. Este es un complejo que fue datado por William Meyer Oakes en alrededor de 13.000 años antes del presente. Próximo a la suela plana del Valle del Río Cauca, todavía sobre las estribaciones occidentales de la Cordillera Central, encontramos el complejo Quebrada Seca. Como tal fue definido por James Ford hacia 1943-44.
Dentro de las cosas importantes de esta zona de Corinto tenemos la presencia de cementerios muy grandes, cementerios hasta de 400 tumbas. Algunas de estas tumbas incluso llegaron a contener en su interior fácilmente 260 piezas de cerámica. Esto implica, por supuesto, una producción alfarera bastante bien desarrollada. Una tercera ocupación importante que podríamos mencionar sería la que corresponde al sector del Alto Patía Huachicono. Su importancia radica en que fueron pueblos que desde muy sus inicios estuvieron dependiendo básicamente de una agricultura del maíz. Allí se han identificado por parte de Diógenes Patiño y Cristóbal Géneco un par de ocupaciones. Una ocupación temprana que más o menos data del año 1000 antes del presente, y una ocupación posterior que más o menos se va del 1300 hacia la época de la conquista. Nos encontramos con que fueron pueblos agricultores, y básicamente su agricultura fue una agricultura del maíz, o por lo menos estuvo centrada principalmente allí en el cultivo del maíz. Debieron necesariamente haber tenido una organización social, si no de tipo cacical, sí muy próxima a ella, como quiera que los grandes aterrazamientos, para el caso de Corinto, o las construcciones de cementerios tan grandes como los que mencionábamos de alrededor de 400 tumbas, necesariamente implican la presencia de una dirigencia muy bien puesta en su sitio como para poder dirigir, ordenar este tipo de trabajos. Al igual que en Calima, en Quimbaya se ha logrado establecer una secuencia de desarrollo cultural de unos 10.000 años, la cual arranca con los primeros grupos de cazadores-recolectores cuyos elementos materiales han sido descubiertos en el sitio La Selva, en el departamento de Risaralda, y continúa con las evidencias materiales de la sociedad quimbaya clásico, ampliamente conocida por el manejo suntuoso de los metales y de la alfarería. Algunos historiadores consideran que había unos cacicazgos y que había una diferenciación importante a nivel social, precisamente por las distintas maneras o los distintos tipos de sepulturas que se han podido encontrar. Una fuerte jerarquía. Algunas referencias, por ejemplo, de Cieza nos hablan de que los quimbayas tenían sus pueblos extendidos y derramados en aquella sierra, las casas juntas de 10 en 10 y de 15 en 15. Nos da más o menos una idea de que eran asentamientos no muy nucleados, eran pequeños poblados que posteriormente los cronistas llamaron como pueblos de indios, es decir, pequeños poblados que estaban bajo la dirección de un cacique, y este cacique a su vez tributaba a un cacique principal que dominaba una región mucho mayor. Cultivaban el algodón en el valle geográfico del río Cauca, y la evidencia de la textilería está documentada no solamente por el algodón, sino por objetos en cerámica asociados con la actividad textil. Es muy común encontrar, por ejemplo, como dentro del ajuar funerario en las tumbas del Valle Geográfico del río Cauca, gran cantidad de volantes de uso. Hay una expresión cultural a través de la metalurgia muy diferente de las culturas que existieron anteriormente.
Universidad del Valle Televisión presentó Rostros y Rastros.